Buenos días, mi nombre es Daniel Esteban Cardona Garzón y mi compañera es Helen Andrea Zambrano Narváez. Hoy les vamos a presentar nuestro reto de proyecto final de automatización. Estamos estudiando ingeniería mecatrónica y somos del octavo semestre. Bueno, estos no son los softwares que utilizamos para el proyecto. Inicialmente tenemos Node-RED que nos permite visualizar las variables que recibimos de los sensores que vamos a utilizar y también analizar cómo se están comportando y pues tener como un margen de cómo están sirviendo los sensores y eso. También tenemos Remote Red que se utiliza para poder visualizar desde otro dispositivo como un celular las señales que está enviando. Por último, tenemos Arduino, que lo utilizamos es para programar la ESP32 y, y ya. Bueno, en la arquitectura, como podemos ver, utilizamos dos sensores. El primer sensor es un sensor de electrodos ESG. Ese sensor normalmente se utiliza para medir pulsos eléctricos del corazón, pero nosotros lo utilizamos para medir músculos de una parte de del brazo. Como pueden ver, el segundo sensor es MAX 30102. Ese sensor lo utilizamos para medir el oxígeno de la sangre y pulsaciones por segundo. También, bueno, esos dos le envían señales a la ESP32 que la programamos para poder recibir estas señales y mover un servomotor. Bueno, la SP también está programada para enviarle los datos al mosquito. Que mosquito lo que hace es enviarle esos mismos datos a la HTML, que es un lenguaje de programación que se utiliza para crear una página web y poder visualizarlo. También la envía para Node-RED, que también es para visualizarlo. Y esta, esta se puede programar por nodos. Y, y bueno, de ahí envía los datos también a Remote Red, que ya les había comentado, que se utiliza para que desde un dispositivo celular o externo pueda recibir y visualizar los datos. Bueno, como objetivos, principalmente bueno, buscamos fue enviar datos en tiempo real para poder ser visualizados. Luego intentamos hacer que esos datos lleguen como por medio de comunicación inalámbrica. También visualizamos el monitoreo y el almacenamiento histórico de las señales en Node-RED y seguimos los datos teniendo en cuenta los cambios de las mediciones. Como por último, utilizamos un servomotor para visualizarlo mediante se tomaban los datos del brazo cuando se hacía fuerza. Para el protocolo de comunicación, tenemos que la SP32, en este caso, es la que inicialmente crea los topics. En este caso, creamos dos topics, el del sensor SP32 salud y sensor SP32 músculo. En estos dos topics se van a publicar los datos que nos llegan de los sensores. En este caso, en el de salud, se va a publicar lo que nos llega del sensor MAX 30102 y en el del músculo, si el músculo se encuentra relajado o tenso con el sensor AD 8232. Esto se publica a través de un protocolo de mensajería, en este caso Mosquito, MQTT Broker. Este protocolo de mensajería básicamente permite a los dispositivos IoT publicar y suscribirse a datos a través del Internet. Bueno, en este caso,
envía, publica, y de esta misma manera le permite a otros dispositivos suscribirse. En este caso, nos suscribimos mediante una página web utilizando HTML a los topics y también mediante Node-RED. Al suscribirnos, podemos ver lo que está publicando Mosquito. Aquí tenemos el diagrama de conexiones. Básicamente tenemos la SP32, la tenemos alimentada a una power bank. Aquí tenemos el MAX 30102 que funciona con I2C y el SG. Lo tenemos conectado, bueno, a estos pines que más adelante en el código se especificarán. Y de la misma manera lo tenemos conectado al brazo así, siendo el verde la referencia, conectado al huesito del codo. También tenemos conectado un servomotor con una fuente externa para no exigirle pues sí, no exigirle demasiada corriente a la SP. Ella se está comunicando con protocolo MQTT mediante Wi-Fi a la computadora y al celular. A la computadora mediante una página web por HTML y por Node-RED. Y asimismo por Node-RED se conecta al celular o alguna tablet mediante la aplicación. El flujo que tenemos en Node-RED es bastante sencillo. Básicamente solo nos suscribimos a los tópicos con este nodo y utilizamos el nodo también de template, ya que ya habíamos hecho un código en HTML. Lo que hicimos fue llevarnos ese código a Node-RED para que también nos funcionara ahí. De la misma manera, utilizamos un node para acceso remoto. Ese es el que nos permite conectarnos al dispositivo remotamente. Aquí podemos ver un poco del código que va a ser explicado un poco más adelante. Aquí tenemos todo el código. También tenemos el código de Arduino. Básicamente incluimos todas las librerías inicialmente, las librerías para la conexión Wi-Fi de la SP32, para el protocolo de mensajería MQTT, para controlar el servomotor, para el I2C, para el sensor MAX. Y esta nos sirve para tener un algoritmo para poder calcular los latidos por minuto y el oxígeno en sangre. Inicialmente instanciamos objetos, creamos un objeto para el servo, para el MAX 30102 y un cliente Wi-Fi. Aquí configuramos pines. Aquí básicamente ponemos el nombre de nuestro internet, la contraseña y la IP del servidor. También ponemos el puerto. Por lo general se utiliza está como por default. Aquí creamos una variable que es la que posteriormente con ella vamos a crear los topics. Aquí tenemos más variables. Esta función nos permite conectar y reconectarnos al servidor MQTT. Aquí inicializamos la comunicación con el monitor serial, configuramos el servo, los pines del AD8232, realizamos la conexión a la red Wi-Fi, configuramos el servidor MQTT, inicializamos el MAX 30102, ajustamos el brillo de los LEDs de este mismo sensor,
Aquí realizamos como una calibración, se podría decir, de este mismo sensor donde tomamos las 100 primeras muestras. Dentro del void loop nos aseguramos que la conexión a MQTT pues siempre esté y no se haya caído. Aquí tenemos la lógica para la detección de si el músculo se encuentra tenso o si se encuentra relajado. En este caso, si el músculo se encuentra tenso, la señal va a marcar valores por encima de 600. Entonces ahí nos va a detectar tenso, nos va a enviar este mismo mensaje por MQTT y va a mover el servo a 90 grados. Por el contrario, si el valor es menor o igual que 600, nos va a mostrar relajado y el servo se va a mover a 0 grados. Esto es para capturar continuamente los datos del sensor del pulso. Aquí lo mismo, recalculamos cada segundo los latidos por minuto y el oxígeno en sangre. Aquí ya se envían los datos al MQTT cada 5 segundos. Se verifican si los datos tienen un poco de sentido y si no, se envía ceros. En caso, digamos, de que el dedo no esté puesto en el sensor. Y ya se publica el mensaje y lo podemos ver desde, pues desde la página web, el nodo de red, o en este caso, si nos suscribimos por el CMD, también lo podríamos ver por ahí. Aquí podemos ver cómo nos suscribimos a los toppings desde el CMD y cómo llegan los datos. Bueno, como pueden ver, este es el código del HTML. Toda la parte que estamos viendo por el momento es solamente configuraciones como del color, de las imágenes que colocamos, todo lo que están viendo en la parte derecha. Este es el código de la visualización como el corazón, las imágenes del corazón. Ahí están colocadas las imágenes que sacamos de internet y las pusimos para poderse visualizar, como los cuadros también. Todo eso hasta la parte donde vemos la dirección de la IP, que ahí colocamos la dirección de la IP del internet que estamos utilizando para podernos conectar con las demás aplicaciones. Si podemos ver en la parte de abajo, está en la parte en la que se está graficando el monitoreo cardíaco y el nivel de oxígeno que podemos visualizar en la parte derecha. Y en esta parte, como pueden ver, es donde mira si le llegó un mensaje del sensor del músculo o el sensor del oxígeno y los BPM. En la parte del sensor del BPM y el oxígeno, que es es esta parte, es donde llegan los datos y los muestra en tiempo real de qué señal es la que le está enviando el sensor. Y la parte del músculo, que es esta parte, que es la que nos muestra cuando el brazo está tenso o está relajado. Bueno, la activación de la conexión final. Acá es donde nos muestra, eh, nos avisa en la pantalla y nos muestra si está conectado, ya que como pueden ver en la parte de arriba también teníamos el desconectado. Entonces acá nos muestra si está conectado en la parte de arriba, si teníamos el desconectado. Bueno, la decisión que recibe los canales cuando se suscribe al de salud o el de músculo.
y ya este sería el código. Grabando. Espera un Está momento, conectada al power, vamos a darle de acá, de una. el sensor del pulso oxímetro y el otro, el ECG. Bueno, Ujú. se muestra también la parte de acá. Eso. Ahí va graficando, se supone que esto. Cada vez que presiono. Y ahí también se está aparece mostrando acá. Y en el En el HTML. un momento. También aparece. El celular se apagó. Hasta ahí, solamente casi Ahí también se está graficando. la gráfica es esta. Sí. Solamente que el sensor toca hacerle harta fuerza para que lo pueda detectar. Y como pueden ver, el cerro es humano. Listo. Por último, como conclusiones, tenemos que logramos integrar el sensor de ECG para medir la actividad muscular del brazo y lograr mover un actuador, en este caso un servomotor. De la misma manera, también pudimos monitorear señales a través del dedito, midiendo el oxígeno en la sangre y los latidos por minuto. Sin embargo, cabe recalcar que estos sensores son de uso académico, por lo que son muy imprecisos y tienen mucho ruido y mucha interferencia en las señales. Esto nos complica un poco el trabajo porque eh, al momento de hoy, digamos el MAX 30102, no se logró el correcto filtrado de la señal y muestra valores un poco absurdos de latidos del corazón. Por otro lado, en el AD 8232, con él sí logramos capturar mejor la señal del músculo. En algunas ocasiones sí nos causó un poco de interferencia la señal, pero bastó con aumentarle el umbral para la detección y se logró distinguir la señal para mover el servo. De la misma manera, se aprendió a utilizar Node red para el procesamiento de datos y la creación de dashboards que nos permitieron la visualización eh, de la información y de los datos que nos estaban llegando mediante la ASP. Eh, Tuvimos la capacidad de diseñar un sistema de control bioeléctrico, logrando traducir la fuerza física en acciones de un actuador. Se validó el uso de herramientas IoT con la finalidad de crear soluciones tecnológicas adaptativas y que puedan resultar más escalables en el área de la salud o incluso en el área de la mecatrónica, ya que nosotros podríamos integrar este proyecto en, no sé, poder mover un brazo robótico. Digamos, al tensar el músculo, que se mueva un brazo robótico. Como ya se mueve un sensor, ya se considera algo posible. Finalmente, el MAX 30102, pues como les decía anteriormente, nos permitió monitorear la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre en tiempo real. Sin embargo, los datos resultaron un poco imprecisos.